La figura de Güemes, como la de cualquier miembro de la élite de finales del siglo XVIII, principios del XIX, luego constituida como élite revolucionaria, es una figura que ha representado a lo largo de la historia argentina un lugar de referencia, un actor político convocante para múltiples debates historiográficos y políticos, pero también para repensar el proceso revolucionario. En ese sentido, recientemente un proyecto de ley, convertido luego en ley, que surge a partir de la Diputación salteña, porque como ustedes saben, el Güemes es salteño, convierte y constituye al día de su fallecimiento en un feriado nacional. Güemes fallece, para comenzar por el final, allá por 1821, pero en realidad es un hombre que nace en la localidad de Salta, cuando Salta es parte del Virreinato del Río de la Plata. No es parte de lo que hoy es la República Argentina. Güemes nace en una familia que procede de un acendrado y genuina genealogía de vinculación española, y de ahí la complejidad y lo interesante de revisar su figura, porque con el devenir del proceso revolucionario, o sea, luego de mayo de 1810, Güemes se va a transformar en uno de los líderes militares y políticos del norte argentino. Digo militar y político porque pensemos que para ese momento no hay un ejército argentino en clave en términos modernos, como lo podemos pensar hoy, y más aún, no hay un territorio argentino o una idea de Estado argentino consolidada como la tenemos hoy en día. Teniendo en cuenta estas circunstancias, Güemes se va a transformar en uno de los principales referentes de la contención militar de las avanzadas y las contraofensivas realistas, o sea, los ejércitos del rey de España, que proviniendo del Virreinato del Perú, pretenden recuperar este ex Virreinato del Río de la Plata que ha caído luego de la Revolución de Mayo. En esa línea, la figura de Güemes, luego de su accionar político, luego de su intervención militar, luego de su fallecimiento allá por el 21, como te mencionaba, a lo largo del siglo XIX y en el siglo XX, continúa siendo, como decíamos al comienzo, una figura interesante para pensar la historia argentina. Güemes pertenece a la élite porque quienes logran constituir milicias, porque no son ejércitos, sino milicias irregulares, tropas que básicamente en parte se constituyen a partir de la leva forzosa, o sea, no son milicias constituidas solo por voluntarios, sino también por aquellos que son coercionados para participar de la batalla. Esto no le quita de ninguna manera importancia a la figura de Güemes para pensarla dentro del proceso revolucionario, sino que la contextualiza, porque la misma idea podría aplicarse para Belgrano, la misma idea podría aplicarse para el mismo Moreno, la misma idea inclusive podría aplicarse para pensar la figura de San Martín. Siempre la figura de prócer, asociada a la de patria, asociada a la de nación, que no son sinónimos necesariamente, y vinculada a lo escolar. Cuando digo lo escolar quiero decir la pedagogía cotidiana en las escuelas, sean primarias o secundarias, en las efemérides nacionales, como en este caso, asistimos en procesos de generación de identidad nacional. En ese sentido, Güemes podría ubicarse en ese lugar, en ese nivel de referencia que tienen tanto San Martín como Belgrano. Lo que ocurre que en los casos anteriores mencionados, los de San Martín y los de Belgrano, ambos se han constituido como figuras que nadie discute. Nadie discute San Martín o Belgrano. En cambio, Güemes ha quedado en los márgenes del debate por muchos años, o ha quedado vinculado a una manera de pensar la historia en donde no necesariamente su relevancia o la relevancia de Güemes era tan destacada como empieza a aparecer ahora. La figura de Güemes en este feriado representa la consolidación de un dato más, de un puzzle, de un rompecabezas en una pieza. Güemes vuelve a constituirse en una referencia nuevamente importante para la historia argentina en términos de construcción del ideario nacional, que hasta la actualidad no representaba tanta significatividad, no era tan representativa. Entonces, si uno en el lenguaje coloquial, en la charla cotidiana, con sus familiares o amigos, debe de algún modo justificar o
pensar, mejor dicho, ¿por qué Güemes ahí? Es lo mismo que pensar por qué hace poco el aniversario de los 200 años de la Asamblea del año 13 se constituyó el 31 de enero de 1813 en un feriado. ¿Por qué el bicentenario del 10 y el actual bicentenario del 16 van a tener la talla de una festividad nacional? Porque hacen al reforzamiento de construir esa identidad común que nos constituye como argentinos, o pretende constituirnos como argentinos.